Veamos algunos conceptos eléctricos a continuación que para algunos pueden resultar muy sencillos, para otros no. Vamos a explicar la conexión de los módulos de esta manera. La electricidad o corriente eléctrica es un flujo de partículas cargadas, como dijimos, que son electrones, a través de materiales conductores, como por ejemplo cables de cobre, cables de aluminio, etc. Estas partículas, los electrones, ganan energía en lo que se llama una fuente. Una fuente es el reservorio donde tenemos la energía que va a producir la diferencia de potencial que genere el movimiento de los electrones. Esta fuente puede ser una batería, un generador o un módulo fotovoltaico. Esta energía es transferida a una carga o a un consumidor. En la figura de la izquierda vemos un ejemplo muy elemental de una fuente, que sería una batería de corriente continua con un positivo y un negativo, dos cables de conexión, que serían los conductores, y una lámpara, que sería el consumo o consumidor. Si hacemos esta conexión, se va a producir un flujo de electrones que va a pasar a través del consumo, va a realizar un trabajo, que en este caso sería un trabajo de iluminación, y va a volver a la fuente. Esto va a seguir hasta que disminuya la tensión de la fuente y la diferencia de potencial no sea lo suficiente como para hacer circular los electrones una vez que tengamos la batería descargada. Esta fuente nosotros la podemos reemplazar por un módulo fotovoltaico. En la figura de la derecha tenemos un diagrama de cómo se representaría estos elementos que vimos en la fotografía anterior, que son la fuente, una carga o una resistencia eléctrica y los conectores o los cables de conexión por donde circularían los electrones. Nosotros sabemos que existen dos posibilidades básicas de conexión para instalaciones eléctricas. Una es la conexión serie y la otra es la conexión en paralelo. Y hay una tercera posibilidad que es una conexión mixta, donde comparten, digamos, las características de una conexión serie con una conexión paralela. Todas estas conexiones las vamos a ver para la parte de corriente continua en las instalaciones fotovoltaicas. Y es muy importante porque depende de cómo hagamos esta conexión en continua y de las pérdidas que tengamos en la parte de continua, nos va a definir el rendimiento, el buen o mal rendimiento del dispositivo fotovoltaico. Generalmente la mayor cantidad de pérdidas en un dispositivo fotovoltaico aislado está o se genera en la conexión de continua. Si vamos a un esquema de cómo sería una conexión en serie, supongamos que tengo dos paneles fotovoltaicos. En este caso vamos a suponer que los dos paneles son iguales y que los mismos me generan una corriente de 2 amperes, su corriente de trabajo, y MP es de 2 amperes, como dice la figura, y van a estar conectados uno a continuación de otro, positivo con negativo, y vamos a tener una conexión en serie. En una conexión en serie, la característica de la conexión en serie es que va a haber una sola corriente, es decir, en una conexión en serie hay una sola corriente. En este caso, la misma corriente va a circular por todos los componentes del circuito, por los dos módulos y por la resistencia eléctrica que está representada, y por los conductores. Y la tensión
va a ser igual a la suma de las tensiones de cada uno de los elementos que coloquemos. En este caso pusimos dos módulos fotovoltaicos de 12 volts, los ponemos en serie, vamos a tener la sumatoria de las tensiones que me va a dar 24 volts. Este circuito va a trabajar con 24 volts de tensión y 2 amperes de corriente. Esta sería una conexión en serie de dos módulos. Si esos dos módulos los conectamos en paralelo, ¿qué va a pasar? Cada uno de los módulos los vamos a conectar positivo con positivo, negativo con negativo. Por cada uno de los módulos, como dijimos, como generan 2 amperes, van a circular 2 amperes por cada una de las ramas. Pero en el resto de la instalación, cuando se sumen las corrientes, en los conductores, después de los módulos, de los dos módulos, me va a circular 4 amperes por el resto de la instalación. ¿Qué significa? Acá tenemos una conexión en paralelo. La característica de la conexión en paralelo es que tenemos una sola tensión, en este caso es la tensión de uno de los módulos, en este caso 12 volts, y la corriente es igual a la suma de las corrientes de cada uno de los elementos que agregamos en la conexión. En este caso, como son dos módulos, tenemos 2 amperes que circulan en cada una de las ramas, y en el resto del circuito va a ser la sumatoria de las corrientes de estas dos ramas, o sea, 4 amperes que van a circular por el resto de la instalación y por la carga. Seguimos con los conceptos eléctricos. Habíamos dicho que la potencia en un circuito eléctrico es igual al producto de la tensión por la corriente que circula. La potencia es, por lo tanto, la energía suministrada en la unidad de tiempo. La potencia se mide en watt, la tensión se mide en volt y la corriente es medida en amperes. Si analizamos los dos casos anteriores, tanto la conexión serie como la conexión paralelo, vamos a observar que en ambos casos se manejan idénticos valores de potencia. En el primer caso tenemos 24 volts por 2 amperes, va a ser 48 watts, y en el segundo caso va a ser 12 volts por 4 amperes igual a 48 watts. En ambos casos, la potencia manejada eléctricamente es la misma. Lo que sucede es que los efectos en la realidad van a ocasionar distintos tipos de pérdida, por lo que vamos a ver a continuación. Hay una ley muy famosa en la termotecnia, que es la base prácticamente de toda la electrotecnia y electrónica, que es la ley de Ohm, que nos dice que la tensión es igual al producto de la corriente por la resistencia del circuito que está circulando. Acá aparece, aparte de la tensión y la corriente que ya vimos, un tercer elemento que es la resistencia del circuito medida en ohmios u ohms, y que va a ser la resistencia al paso de la corriente que van a presentar los conductores o cables de acuerdo a sus características físicas y a sus dimensiones. Al circular una corriente por los conductores, estos van a ofrecer una resistencia al paso de electrones y esto se traduce en una pérdida de potencia. Si hacemos un equivalente a un circuito hidráulico, las cañerías ofrecen una resistencia al paso del flujo de agua, ¿sí? Como la parte eléctrica es una derivación de la parte hidráulica, ustedes van a ver valores que están llamados de la misma manera. Corriente, una corriente de agua, o una corriente de electrones, en el caso de electricidad, una resistencia de los conductores
etc. Tiene una equivalencia entre la parte hidráulica y la parte eléctrica. Si nosotros reemplazamos tensión en la fórmula anterior, P igual a B por I, la fórmula de potencia nos va a quedar de la siguiente manera: I por I al cuadrado por R. ¿Esto qué nos indica? Que la pérdida de potencia en un circuito eléctrico van a estar en función, o se van a producir en función, del cuadrado de la corriente que circule por los conductores multiplicado por la resistencia del circuito. Estas pérdidas de potencia se transforman en calor. Esto se llama efecto Joule, es decir, la pérdida de potencia transformada en calor, nosotros la perdemos en forma de calor y no van a pasar al dispositivo que queremos accionar. Ni va a cargar las baterías, ni va a convertirse en energía útil para una carga. Es decir, lo que tenemos que hacer es tratar de minimizar las pérdidas en la parte de continuo. En el primero de los casos, supongamos que la resistencia es una constante. ¿De qué va a depender la resistencia? Va a depender de un valor que se llama resistividad o resistencia específica, que es una constante para el tipo de material. Por ejemplo, un cable de cobre va a tener un ρ, una resistencia específica determinada, multiplicado por la longitud de los cables y dividido por la sección de los cables. O sea que tengo, si considero la resistividad una constante, lo que me queda para variar la resistencia del circuito es disminuir la longitud de los cables que está multiplicando o aumentar la sección de los cables que está dividiendo en la fórmula. Entonces, yo voy a tener, con estas características, voy a tener una resistencia que va a pasar a ser una constante. Entonces, la variación de la potencia va a estar en función del cuadrado de la corriente que circula. Ustedes fíjense que en el primer caso, la corriente que circulaba era de 2 amperes. Si la corriente la elevamos al cuadrado, me da 4. En el segundo caso, la corriente que circula por el circuito es 4. Si lo elevamos al cuadrado, me da 16. O sea que la conclusión es que si duplicamos la corriente en el circuito, cuadruplicamos las pérdidas en el mismo, en forma de calor. O sea, de 4 se nos va a 16, el valor del circuito anterior. Lo que significa que la pérdida de potencia va a ser proporcional a la resistencia del conductor, que es una constante del material, y a sus dimensiones, y al cuadrado de la corriente que circule por él. Por eso que es tan importante disminuir al mínimo la corriente que circule por los conductores en el lado de continuo, para disminuir al máximo posible las pérdidas por calentamiento o efecto Joule. Vamos a seguir con algunos conceptos eléctricos. La energía, este es un concepto que a veces no queda demasiado claro. La energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. La energía va a ser medida en watt por hora. Watt hora. Watt multiplicado por hora. La potencia va a estar medida en watt y el tiempo en horas. Vamos a ver un ejemplo que nos indique esta diferencia entre potencia y energía, que generalmente no queda claro.
Un ejemplo, si se tiene que mantener encendida durante 2 horas una lámpara que consume 60 watts por hora, la energía consumida va a ser 60 watts por 2 horas, 120 watts hora. Esa es la energía que vamos a consumir teniendo encendida esta lámpara de 60 watts durante 2 horas de funcionamiento. Eso me va a dar la energía consumida en este tiempo. Si además se quisiera alimentar con la misma fuente un televisor de corriente continua que consume 50 watts y va a funcionar durante 3 horas por día, el consumo del mismo va a ser 50 watts por 3 horas, 150 watts hora. Si E1 y E2 fuesen los únicos consumos de energía que vamos a tener en ese día, la energía total que vamos a demandarle a la fuente diariamente sería energía total es igual a energía 1 más energía 2 y es igual a 270 watts hora por día. Acá tenemos un concepto nuevo que debemos familiarizarnos, que es el concepto de demanda diaria de energía, ya que es, como dice la gráfica, el que se utilizará más adelante para el dimensionado de los sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué? En los sistemas fotovoltaicos nosotros tenemos un sistema de balance de energía. Es decir, ¿cómo vamos a calcular un sistema fotovoltaico? Primero vamos a determinar cuáles son los consumos que tenemos debido a la potencia de los equipos que o los consumidores que vamos a conectar y las horas de funcionamiento. Esto nos va a dar un consumo diario de energía. En este caso, 270 watt hora por día. Esa energía nosotros la tenemos que generar mediante los dispositivos fotovoltaicos. Entonces, en función de esta demanda de energía, vamos a tener que generar una cantidad de energía mayor, porque vamos a tener que incorporar las pérdidas de rendimiento de los equipos, etcétera, para lograr ese balance de energía para generar los 270 watt hora por día. Esta unidad, si ustedes se fijan en la tarifa eléctrica, es la misma que recibimos en la cuenta de electricidad, nada más que nosotros la recibimos como kilowatt hora mensual. O sea que es una unidad mucho más grande. Como nosotros estamos trabajando con energía solar fotovoltaica, nos enfocamos en una unidad diaria. Una cosa interesante que pueden hacer ustedes, que normalmente en los cursos presenciales lo pedimos, es que cada uno determine en función de su factura eléctrica cuál es su demanda diaria de energía, para relacionarlo con la manera de producirlo de un sistema fotovoltaico, para que veamos realmente cuál es la energía que gastamos en nuestra casa o en nuestra familia, en nuestra vida común, y cuál es el costo de generar esa energía. Es una manera de verlo claramente. Tomamos la factura eléctrica, cuál es el consumo en un mes, lo dividimos por 30 días y eso nos va a dar el consumo en kilowatt hora día de la casa o del grupo familiar. Entonces, para la próxima, tengan en cuenta de hacer este pequeño cálculo para estar relacionando cuál es el consumo propio diario, que sería interesante para que podamos relacionarlo con lo que vamos a ver en la clase que viene, que es el cálculo de una instalación fotovoltaica. Bueno, acá vamos a repetir algunos de los conceptos eléctricos.
tensión es igual a corriente I por R, corriente por resistencia. La potencia, la pérdida de potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. La potencia es igual a la tensión por la corriente. Y la energía, como vimos, es igual a la potencia por el tiempo. Potencia medida en watt, tensión medida en volt, corriente que circula medida en amper, resistencia medida en ohm u ohmios, E la energía medida en watt por hora y T el tiempo medido en horas. Como dijimos, en la parte de continua, nosotros vamos a tener dos posibilidades básicas de conexión serie y conexión paralelo, y una posibilidad de conexión mixta serie-paralelo. Vamos a repasar lo que vimos anteriormente. Para incrementar el voltaje, vamos a conectar en serie, vamos a obtener tensiones de salida más grandes. El voltaje de salida es igual a la suma de los voltajes entregados por cada módulo, y la corriente es igual en todo el circuito. O sea, una corriente y la tensión es igual a la suma de las tensiones de cada uno de los elementos que colocamos. Y en la conexión en paralelo, para incrementar la corriente, se conectan en paralelo para obtener corrientes de salida más grandes. El voltaje de salida va a ser el mismo de un módulo y la corriente de salida es la suma de las corrientes de cada uno de los elementos o módulos que vamos a agregar. O sea que acá vamos a tener varias ramas que nos aporten su corriente en cada uno de los casos, sumándose a medida que vamos agregando módulos. La conclusión de la conexión en corriente continua deberá hacerse una adecuada selección de los cables de conexión, tanto de aquellos que vinculen el generador solar o módulos solares con las baterías, como de aquellos que interconectan estas con las cargas. O sea, vamos a tener que calcular la sección de los cables en función de la corriente que circula por los conductores y la longitud de cada uno de ellos. Con los conceptos anteriores podemos armar la configuración deseada, y para el caso de sistemas de abastecimiento para viviendas rurales, que son los más elementales, vamos a ver a continuación algunos de los esquemas básicos para este tipo de instalación. La resistencia de un conductor te la da una formulita que es la resistencia específica, ρ, multiplicada por la longitud del conductor, dividido por la sección del mismo conductor. O sea que yo tengo ρ, que es una constante dentro de ciertos valores de temperatura. Para el cobre, por ejemplo, es una constante, que multiplica la longitud del cable y divide la sección del cable. O sea, cuanto cable más largo pongo, mayor es la resistencia. Cuanto mayor sección pongo, que está dividiendo, me disminuye la resistencia. Entonces yo puedo calcular cuál va a ser la resistencia del circuito. Con esto yo puedo determinar, acá hay una tablita, por ejemplo, que es para una caída de tensión del 5% en sistemas de 12 volts. ¿Sí? Entonces yo puedo acudir a una tabla para ver cuál va a ser la sección de cable que yo necesite para que no pasarme de 5% de caída de tensión entre un punto y otro en 12 volts. Entonces, esta es una manera. Hay muchas tablitas de cálculo. En este caso tengo en la columna que dice corriente, la cantidad de amper que quiero hacer circular, la cantidad de amper, en este caso supongamos 10 amper, que quiero hacer circular,
Y arriba, mejor dicho, en la parte interna de la tabla, tengo las longitudes en metros de cable de corriente continua en este caso, si queremos calcular. Supongamos que tengo que hacer pasar 10 amperes con una extensión de cable de 16 metros. Si voy arriba, puedo determinar, esta tabla me va a determinar que para esas condiciones tengo que colocar una sección de 10 milímetros cuadrados. Esto para tener una caída de tensión no mayor del 5% en sistemas de 12 volts. Esto también, digamos, lo puedo hacer con distintas tablas. En energía solar fotovoltaica se utilizan caídas de tensión menores, que están en el orden entre el 1 y el 2% y no el 5%. Entonces lo que se puede hacer es utilizar este tipo de fórmulas. Hay varias, esta es una de ellas como para calcular la sección del conductor. Y esta la pueden utilizar ustedes, es mucho más amplia que la tablita porque me permite poner distintas tensiones y distintas caídas de tensión. Y esto me dice que la sección del conductor es igual a una constante que es 2 por la longitud del cable, por I, que es la corriente que circula por el mismo, dividido 56, que es la resistividad del cobre, dividido la tensión de trabajo por el porcentaje de caída de tensión que yo quiero poner. 1%, 2%, 3%, etc. Si ustedes hacen esta cuenta con los valores que vimos anteriormente, en vez de darle 10 milímetros cuadrados de sección al cable, le va a dar un valor, y con la misma porcentaje de caída de tensión, le va a dar un valor un poco más ajustado, 9 y algo, ¿sí? Pero van a ir al inmediato superior, o sea que los dos valores van a coincidir prácticamente en 10 milímetros cuadrados. O sea que acá tienen las dos posibilidades, o ir a una tabla para el cálculo, o utilizar una formulita de cálculo e ir jugando con las corrientes que circulan y las longitudes de los cables.